de octubre, la jornada del día de hoy, por el lado del calendario económico, tuvimos la confianza al consumidor alemana, la cual siguió retrocediendo. El dato fue de 9,6 puntos, inferior a lo esperado por el mercado, 9,8 puntos a su vez. Tuvimos datos de clima empresarial en Alemania, los cuales se mantuvieron estables, fueron igual al dato anterior, y estoy también levemente contrario a lo esperado por el mercado. Por el lado de las expectativas, IFO fueron superiores a lo esperado por el mercado, el dato fue de 91,5, mientras que se esperaban 91, y IFO Current Assessment, el dato fue levemente inferior a lo esperado por el mercado, 97,8 versus 98 esperado por el mercado. Como tal, se puede ver que hay como tal datos mixtos en Alemania. Por el lado de la confianza al consumidor fue inferior a lo esperado por el mercado. Sin embargo, las expectativas y el clima de los negocios se mantuvo levemente superior a lo esperado por el mercado. Por el lado de la Unión Europea, tenemos la encuesta de pronósticos y declaraciones de diferentes miembros del Banco Central Europeo. A su vez, las ventas minoristas en México se expandieron más de lo esperado por el mercado. El dato fue 2,6%, el mercado esperaba un dato del 2%. Por el lado de Estados Unidos, el sentimiento al consumidor Michigan, de la Universidad de Michigan, lo tendremos a conocer la jornada del día de hoy. También perforaciones petroleras y presupuesto mensual. Por el lado de los mercados el día de hoy, los índices de renta variable se desvalorizan levemente en Europa. En Asia podemos ver un comportamiento mixto, y los futuros se desvalorizan levemente. Puntualmente destacar que los débiles datos por el lado de la confianza al consumidor de Alemania generan como tal leves preocupaciones. Sin embargo, por el lado de crecimiento ante las expectativas del German IFO, da como una leve tranquilidad por el lado del crecimiento del país europeo. Los futuros ganaban un poco de valor, ahora se mantienen relativamente estables. Del S&P puntualmente, destacar principalmente que los resultados corporativos han superado levemente las expectativas del mercado. Sin embargo, Amazon fue inferior a lo esperado por el mercado. Por otra parte, en cuanto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, China pedirá a Estados Unidos que elimine los aranceles existentes sobre las importaciones chinas a cambio de unos productos agrícolas. Como tal, cabe recordar que según Xi Jinping, mencionó que dejaría de comprar productos, dejaría de mandar productos agrícolas a Estados Unidos, y como tal la alternativa sería que Estados Unidos disminuya estos aranceles. En caso de que esto se dé, esto podría generar una leve, en caso de que Estados Unidos acepte, podría generar levemente una mayor calma por el lado de la guerra comercial. A su vez, por el lado de Amazon, las acciones se desvalorizan en el pre-market, impactado principalmente por resultados inferiores a los esperados por el mercado, afectado por una caída de las ventas. El earnings per share se ubicó en menos que lo esperado por el mercado. El dato fue de $4,23 por acción, mientras que se espera un dato de 4,58. Lo anterior afectado también por un aumento de la inversión, teniendo en cuenta el lanzamiento en la entrega en el mismo servicio de la suscripción Prime. De igual forma, la especie se está viendo impactada por la reducción de la previsión de las ventas para el 4T19, ubicándose un 4,5 menos que lo esperado por el mercado. A su vez, la compañía tomó la decisión de reducir los límites a la compra de los artículos super baratos o los add-on items. A su vez, según diferentes economistas, puntualmente una encuesta de Reuters, la economía mundial sigue expuesta a seguir desacelerándose a pesar de que los múltiples bancos centrales están desplegando más programas de alivio o de QE. Por el lado de Boeing, en un informe de Indonesia sobre el vuelo en Lion Air, menciona que Boeing actuó sin la supervisión adecuada de la regulación norteamericana y no captó los riesgos en el diseño de software en la cabina del avión 737 MAX. Por el lado del dólar, en la jornada del día de hoy, podemos ver que pierde
valor contra las principales divisas, excepto la corona sueca, la libra esterlina, entre otras divisas. La libra esterlina se debilita ante un nuevo duelo la jornada del día de hoy entre Johnson y Corbyn, a la nueva espera de una nueva prórroga de un acuerdo Brexit con la Unión Europea, donde Johnson está haciendo todo lo posible para impulsar una convocatoria de elecciones para el 12 de diciembre. El euro se mantiene estable luego que el German Info mencionaba puntualmente que la economía alemana crecería en el cuarto trimestre del año y esto estabilizaría como tal la confianza. Por otra parte, estamos pendientes a las elecciones de Argentina el día domingo, donde está a la delantera el candidato de izquierda, Alberto Fernández, el cual en caso que gane podría generar mayores depreciaciones del peso argentino. El crudo cotiza levemente a la baja, donde se mantienen las preocupaciones por una débil demanda. Sin embargo, este se ha sopesado levemente en la jornada del día de hoy por mantenimiento de una planta en Kazajistán, lo cual está contrayendo levemente la producción de crudo. Desde el punto de vista técnico, el crudo cotiza un poco superior a los $56 por barril en referencia a WTI. Y finalmente, para la renta fija en el mundo, las tasas en el mundo cotizan levemente a la baja, destacar principalmente las últimas palabras de Draghi en el día de su despedida, donde mencionó el día de la jornada del día de ayer, donde mencionó que el débil crecimiento estaría generando que el pass-through a la inflación sea baja, y como tal menciona que se deberían mantener los estímulos a la cabeza de Lagarde. A su vez, teniendo en cuenta el entorno de renta fija en el mundo, según diferentes analistas, el hecho de que las entidades en el mundo tengan que optar por comprar una deuda más riesgosa para generar alfa en sus portafolios o elegir inversiones más seguras y rentar menos que sus comparables, esto podría generar que teniendo en cuenta que los inversionistas de mercado están persiguiendo puntualmente rentabilidad, pérdidas en el corto plazo de diferentes fondos, el cual mencionó los casos de fondos que han presentado diferentes desvalorizaciones por títulos de renta fija. Eso fue todo desde el punto de vista internacional y los dejamos con el mercado local con Jairo Alonso y Daniela. Gracias, Raúl. El gerente del emisor, Juan José Chavarría, indicó que el Fondo Monetario Internacional ratificó su apoyo a la línea de crédito flexible con el país. El monto probablemente se negociará en febrero del 2020, ya que su vencimiento es en mayo del 2020, por $11.400 millones. La DIAN informó que 3.2 millones de personas cumplieron con la presentación de la declaración de renta para el año grabable del 2018. Se presentó un incremento del 11% anual y el total de recaudo sumó 11.5 billones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su estudio económico sobre Colombia, indicó que la inversión privada será el principal motor de crecimiento del PIB del país, que se pronostica se acelerará del 3.4% este año al 3.5% en 2020. Gracias, Jairo. En la última sesión se negoció cerca de 123.000 millones. La acción con el mayor volumen de negociación fue preferencial a Aval con 32.000 millones negociados, donde la acción que más se valorizó fue preferencial Corficol, seguida de Canacol, y la que registró mayores desvalorizaciones fue Grupo Bolívar. El Colcap el día de ayer mostró leves valorizaciones, manteniéndose sobre el nivel de los 1.600 puntos. El día de hoy esperamos que se mantenga por encima de estos niveles ante una jornada mixta en los mercados globales. Gracias, Daniela. La jornada del día de ayer, la BBC publicó la canasta definitiva del índice Colcap, donde en línea con nuestras expectativas se dio la salida de ETB con concreto y la entrada al índice de Promigas y Mineros, destacar principalmente que Promigas
superó alrededor de unos 20 puntos básicos en su última ponderación. El Colcap se ubicó una participación del 1.3%, lo cual significaría un flujo de compra alrededor de unos 130 días de negociación. Por el lado de mineros, tiene una participación un poco más inferior de tan solo 0.4%, lo que significaría un flujo de compra de 51 días de negociación. A su vez, destacar que por el lado de ETB con concreto, la venta de ETB significaría un flujo de 54.7 días de negociación promedio y con concreto de 117.4 días de negociación. Sin embargo, otro tema a monitorear es que Canacol estaría cerca de triplicar su participación en el índice, pasaría una participación del 0.4%, una participación al 1.1%, generando flujos de compra de unos 40.000 millones de pesos, equivalente a 26.4 días de negociación. Lo anterior, teniendo en cuenta que sobre el total de volumen negociado en Colombia, sobre el total de negociado en Canadá y en Estados Unidos, la participación de Colombia ha pasado de estar por debajo del 20% a estar por encima del 30%, generando un incremento del flotante según la metodología del Colcap. Lo anterior podría generar mayores valorizaciones sobre la compañía canadiense. A su vez, por el lado de flujo de ventas, tenemos flujos de ventas en éxito. Pues, principalmente cabe recordar que la jornada del día de hoy se hará efectivo un rebalanceo donde la participación de éxito pasa al 3.4% al 1.7%, donde se esperarían flujos de compra en las demás especies. Por otra parte, ISA se ve levemente con flujos de compra, mientras que las otras especies como tal se mantienen relativamente estables. Sin embargo, hay que observar esos flujos la próxima semana, ya que teniendo en cuenta el rebalanceo del día de hoy podría tener mayores cambios, teniendo en cuenta que se espera que estos flujos en éxitos se estabilicen el día de hoy. Los dejo también otras noticias con el mercado local con Daniela. Gracias, Raúl. Esta mañana apareció una noticia donde Avianca aplazaría nuevamente el plazo para el canje de bonos del 2020. La aplazó al 30 de octubre del 2019. Esto generó una preocupación al pensar que no hay la suficiente demanda para realizar el intercambio de bonos. Asimismo, en la subasta de energía de largo plazo que realizó el gobierno esta semana, Celsia fue adjudicada 766 gigavatios de energía renovable no convencional para los proyectos eólicos en Acacia y Camelia en La Guajira, los cuales serán contratados por 15 años a partir de enero del 2022. Y por último, por el lado de las noticias con respecto a Éxito, anunció que asume una posición neutra frente a la OPA y que su junta directiva no está ni en la obligación ni en el deber de dar una declaración o recomendación sobre la OPA. El día de ayer CEMEX publicó sus resultados y realizó la teleconferencia donde dimos una lectura a los resultados para el tercer trimestre del 2019 negativos neutrales con sesgo negativo, donde vimos unos resultados positivos para Colombia pero que fueron afectados por la depreciación de la moneda, mientras que en Panamá y en Costa Rica los resultados fueron negativos, con bajos, siguen decreciendo los volúmenes de cemento y concreto. Y en Costa Rica siguen afectados por Costa Rica y el resto de Centroamérica siguen siendo afectados por los problemas políticos y económicos que pasan en los países. El día de hoy, a cierre del mercado, esperamos los resultados del Grupo Nutresa, el cual esperamos que sean positivos. Gracias, Daniela. En resumen, básicamente lo que se observa con CEMEX es que en Colombia los volúmenes se recuperan, crecieron cerca del 8%, como tal, principalmente por mayores despachos a autoconstrucción y también levemente a infraestructura. Sin embargo, por el lado de vivienda, todavía la vivienda
Novis sigue débil como tal, no se ve repunte por el lado de este rubro. A su vez, la compañía mencionó que por el lado en cuanto a Maceo, la compañía estaría adelantando los trámites para poder autorizar, incrementar su capacidad de producción hasta 950.000 toneladas, millones de toneladas, qué pena, donde en caso posterior a que esto se apruebe, se harían los trámites pertinentes para hacer la pavimentación de vía de acceso a la planta, y posteriormente a eso estarían los trámites de la licencia ambiental. Es decir, por el lado de la licencia ambiental, ya es poco probable que se dé este año, posiblemente sería para el primer trimestre del próximo año, lo cual podría generar mayores valorizaciones por el lado de Cemex. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de ISA, sacar principalmente de ISA, que en la jornada del día de ayer realizó la adquisición de la concesión entre Barranquilla y Cartagena por un monto de unos 500.000 millones de pesos, y lo cual significaría una inversión superior a 1 billón de pesos. Como tal, desde el punto de vista técnico, la especie de ISA, teniendo en cuenta las buenas noticias desde el punto de vista de su estrategia y su crecimiento, esta se ha seguido valorizando. Según el indicador técnico, la tendencia, pasamos de una tendencia lateral a una tendencia al alza, donde en caso de que se mantenga toda esa especulación del posible precio de venta que estaría vendiendo que se le estarían ofreciendo a EPM, y el gobierno daría como tal más información de si va a realizar la venta de la compañía o no, podría generar que nos acerquemos a nuevos máximos históricos. Y finalmente tenemos la acción de Cementos Argos, destacar principalmente de Cementos Argos que, a pesar de que hemos observado una tendencia lateral, desde en el corto plazo el indicador nos ha mostrado que la tendencia es a la baja. Sin embargo, cabe recordar que se está viéndose afectado por bajos volúmenes de negociación en lo transcurrido de las últimas 2 semanas. Puntualmente, que hay que sacar de Cementos Argos, que ese buen comportamiento en Cemex, esperamos que en Cementos Argos se vea reflejado. Puntualmente consideramos que los resultados de Cementos Argos serían neutrales, podrían ser neutrales con sesgo positivo, teniendo en cuenta qué tan eficientes están siendo en Estados Unidos, y qué tanto impacto el invierno puntualmente, teniendo en cuenta la temporada de huracanes allá por el lado de Colombia. Esperamos que los volúmenes se muestren como tal un repunte significativo. Cabe recordar que Cementos Argos no tiene tanta participación como CLH en Centroamérica, aunque sí por el lado de Centroamérica sí esperamos que siga todavía el entorno retador, y que no haya importantes recuperaciones en lo corrido del año. Posiblemente en Panamá podríamos ver repuntes a partir de 2020. Sin embargo, por el lado de Costa Rica todavía todo es muy incierto en el corto plazo. Sin embargo, mantenemos esa recomendación de compra especulativa, teniendo en cuenta que consideramos que el precio sigue siendo, observándose subvaluada. Eso fue todo el punto de vista accionario. Por el lado del dólar, en la jornada del día de ayer, teniendo en cuenta todas esas noticias por el lado de la zona euro, las declaraciones de Draghi, y también pues, un posible flujo de entrada por el lado de dólares, puntualmente por la OPA de Grupo Éxito. El dólar abrió en la jornada del día de ayer en un mínimo de alrededor de de un mes, cerca de los 3.370 pesos. Sin embargo, fue como un nivel atractivo para montar puntas de compra, y cerró cerca de los 3.406 pesos. En la jornada del día de hoy, el dólar cotiza levemente a la baja. Según el indicador técnico, nos sigue mostrando que la tendencia es a la baja. Sin embargo, hay que monitorear de cerca el nivel de los 3.398 pesos según el indicador técnico, y también la media móvil cerca de los 3.402 pesos. Por la volúmenes se negoció por debajo de los 1.000 millones de dólares, tan solo 884 millones de dólares, y esperamos que en la medida que se mantenga un entorno internacional más favorable, consideramos que podría seguir corrigiendo cerca de los 3.350 pesos. Sin embargo, hay un nivel cerca de los 3.370 pesos. Esto fue todo por el lado del dólar, y los dejamos con renta fija con Daniela.
Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa. Para el corto plazo favorecemos títulos indexados a IPC, así también como a IBR para plazos entre 2 y 5 años. Favorecemos títulos con cupón fijo con opción de diversificación en títulos IPC. Por el lado de las tasas de negociación, al cierre de ayer, seguimos viendo desvalorizaciones mensuales donde los títulos IBR a plazos de 1 año se desvalorizaron 13 puntos básicos y a 3 años cerca de 8 puntos básicos. Y las valorizaciones sobre los títulos TSUR, donde a plazos de 1 año se están valorizando 5 puntos básicos. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test a 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.143 y 5.845 respectivamente. La curva de test en pesos se valorizó 5.12 básicos en promedio, mientras el segmento corto se desplazó a la baja 1.40 básicos en promedio. Los segmentos medio y largo lo hicieron en 5.50 y 8.47 básicos respectivamente. La pendiente de la curva se contrajo 9.9 básicos. Se conoció el resultado de la adjudicación de la subasta holandesa de emisión de bonos de deuda pública interna de Bogotá. Esta adjudicación es la segunda más importante que va en lo corrido del año, puesto que por plazo la anterior fue la de ISA, que fue a 30 años. En total se adjudicaron 1.4 billones en 4 series. La primera en tasa fija a 5 años al 5.94, la segunda IPC a 10 años al 2.79, la tercera VR a 20 años al 3.33 y la cuarta a 29 años al 3.49. Eso es todo por nuestro comité del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos el día lunes con más información. Muchas gracias.